Los valientes son sin duda aquellos que tienen la visión más clara de lo que les aguarda frente a ellos, la gloria y el peligro por igual, y aún así salen a su encuentro. La Ruta de la Seda fue un complejo de rutas comerciales que tuvo su origen en la antigua China y recorría gran parte de Asia hasta el continente europeo. Sus inicios se remontan al año 130 a.C. y durante siglos hizo florecer el comercio entre Oriente y Occidente, hasta que en el año 1453 el Imperio Otomano puso fin a este. Sin embargo, esta red de caminos y rutas marítimas sería el resultado de distintos factores que tiempo más tarde daría lugar a la Ruta de la Seda. La ruta real persa fue un antecedente de la Ruta de la Seda y una de las primeras grandes rutas comerciales de las que se tiene constancia. Constituida por el rey Darío I en el año 500 a.C., tuvo su origen en la ciudad persa de Susa y llegaba hasta las costas del Mediterráneo. Su principal objetivo fue facilitar las comunicaciones gubernamentales dentro del Imperio aqueménida. A lo largo de la vía real se establecieron estaciones de comercios y puestos de descanso, haciendo posible que los mensajeros del imperio pudieran recorrerla sin contratiempos. Estos mensajeros podían llegar a recorrer 3.000 kilómetros en una semana, trayecto que en condiciones normales solía llevar 3 meses. Heródoto diría de ella: ni la nieve ni la lluvia, ni el calor ni la oscuridad de la noche impedirán que estos veloces mensajeros cumplan sus tareas designadas. Con el paso de los años, la ruta se expandió y se añadieron otras rutas que llegaban hasta el norte de África y más allá del subcontinente indio. Poco a poco, la ruta real sería utilizada por mercaderes y viajeros comunes, quienes aprovecharon su seguridad e infraestructura para establecer sus negocios y viajar por ella. Destacó por su eficiencia y empuje a las relaciones mercantiles de la época, marcando un importante precedente en el comercio interregional. Siglos después, tras derrotar al Imperio persa, Alejandro Magno siguió extendiendo su dominio hacia Asia Central, donde fundó la ciudad de Alejandría Escate en el año 339 a.C., en el actual Tayikistán. Tras la muerte de Alejandro, con el rey Eutidemo I, el reino greco-bactriano siguió expandiéndose hacia el interior de Asia. Según el historiador griego Estrabón, los descendientes de Alejandro llegaron a El Seres, el lugar de donde viene la seda, nombre que darían los romanos y los griegos a la antigua China. Con el tiempo, la ciudad de Alejandría Escate se volvió una importante parada en las travesías comerciales, haciendo de puente cultural entre Asia Central y los pueblos mediterráneos. Hacia el año 138 a.C., la dinastía china Han se encontraba en un constante conflicto con las tribus norteñas de Xiongnu. En un intento por encontrar aliados en este conflicto, la dinastía Han entró en contacto con distintas culturas del Asia Central, de entre las cuales destacó el pueblo Duyan, greco-bactrianos descendientes del ejército de Alejandro Magno. Estos pondrían a disposición del emperador chino sus formidables caballos, cuyo tamaño era superior al de los usados por el ejército chino. Con estos, la dinastía Han logró vencer a sus rivales y traer la paz a sus territorios. Impresionados por ese nuevo hallazgo, el emperador Wu comenzó a interesarse por conocer qué otros productos podrían encontrar más allá de sus dominios. Este hecho llevó a la apertura del comercio entre China y el continente europeo, iniciándose por primera vez en el año 130 a.C., lo que más tarde se conocería como la Ruta de la Seda. Gran parte del territorio de Asia Central no era apto para el cultivo y otros medios de vida, lo que hizo que muchos de los pueblos de la región fuesen nómadas. Con el auge del comercio, muchos de ellos se involucraron en el negocio de las caravanas y el transporte de mercancías. A lo largo de las rutas utilizadas por los mercaderes, estos mismos pueblos nómadas fundaron asentamientos que más tarde se convertirían en importantes centros urbanos, como la ciudad de Palmira en Siria. Estas ciudades serían los lugares donde viajeros y comerciantes repostarían suministros, descansarían, venderían o adquirirían nuevas mercancías. Todo ello convirtió la Ruta de la Seda en un lugar de tránsito ideal para mercaderes, viajeros y exploradores. Las sendas y caminos que la constituyeron serían utilizados para distintos fines, siendo el comercio el más importante. Numerosos y muy variados fueron los productos y bienes que transitaron la ruta en ambas direcciones, aunque el más conocido fue la seda. El nombre por el que la conocemos hoy en día fue acuñado en 1877 por el geógrafo y aventurero alemán Ferdinand von Richthofen, que la llamó así debido a la popularidad que este producto tendría en Occidente. En regiones como Grecia, Roma y Egipto, este material textil sería el producto de lujo más demandado.
Durante siglos, China fue el único lugar conocido donde se produciría este material y de allí se exportaría al resto del mundo. Esto se debió a que fue el pueblo chino quien descubrió y desarrolló la sericultura, la cual, mediante la cría del gusano, daba lugar a este material. Las élites chinas, conocedoras de su popularidad en Occidente, guardaron el secreto de su elaboración, asegurando su monopolio. No fue hasta el año 60 después de Cristo cuando Occidente descubrió que la seda provenía de la cría de gusanos y no de los árboles, como hasta en ese momento se creía. Gracias a la ruta, este material y muchos otros pudieron comerciarse por las regiones que atravesaba, hasta llegar a Europa. Los romanos fueron uno de los pueblos que más interés mostró por este exótico producto. En Roma se consideró un artículo de lujo y más tarde acabaría asociándose al libertinaje y la lujuria. Aún así, su popularidad y demanda continuó prácticamente hasta la caída del Imperio Romano. La obsesión de los romanos por este producto no solo fue un ejemplo del desarrollo comercial alcanzado entre Occidente y Oriente, sino también del intercambio cultural que se dio entre ambos mundos. Aún así, esta obsesión por la seda no estuvo ausente de críticas por parte de los sectores conservadores de la sociedad romana, y aunque el imperio también vendería a China productos considerados de lujo por esta, como fueron la cerámica, alfombras y joyas, habría aquellos que criticarían la exclusividad ejercida por China y la dependencia que creó en la sociedad romana. Pese a esto, nada se haría para reducir el monopolio chino hasta que, con la caída de Roma en el año 476, el Imperio Romano de Oriente decidió terminar con este. Con el nuevo imperio bizantino, este producto continuó adquiriéndose desde China hasta que el emperador Justiniano logró descubrir el verdadero origen de la seda. Justiniano enviaría a 2 emisarios disfrazados de monjes con la finalidad de descubrir el proceso de fabricación de la seda. Cumplida la misión, volverían a Constantinopla, donde los bizantinos iniciarían su producción, dando origen a la industria de seda bizantina. Con esto se rompía el monopolio ejercido por China y Bizancio lograría consolidarse como el principal productor y proveedor de Occidente. La ruta de la seda sentaría un importante precedente en el comercio mundial y las relaciones internacionales, siendo uno de los principales precursores del intercambio cultural entre pueblos. Junto a la seda, productos como la porcelana, las hojas de té, el papel, la pólvora, las especias o las medicinas viajarían de Oriente a Occidente. Productos como la pólvora y el papel sentarían precedentes en la Europa medieval. Mientras la primera cambiaría para siempre el arte de la guerra, el papel se convertiría en el principal soporte de escritura, influenciando enormemente el desarrollo intelectual de los pueblos europeos. Sin embargo, la influencia fue mutua. Mientras el comercio con Asia cambiaría la cultura del continente europeo, este haría lo mismo en Oriente. Los comerciantes venderían a lo largo de todo el continente asiático productos procedentes de Occidente, como cristalería, cuero animal, tejidos, frutas, miel, sábanas, armaduras o materiales de equitación. El ir y venir de hombres y materias supondría un intercambio de ideas, creencias y culturas, inspirando nuevas formas de pensar y vivir. Todo esto sucedió aun cuando la mayoría de mercaderes y viajeros no recorrían todo el camino. En realidad, los comerciantes solo utilizaban una parte de la ruta, vendiendo o comprando las mercancías a otros comerciantes, quienes continuaban el camino y hacían lo mismo con otros mercaderes. Aún así, habría un hombre que sí recorrería gran parte del camino, desde Europa hasta China, y gracias a él y a la extensa documentación de sus viajes, los occidentales conocerían las culturas y los pueblos que atravesaría la ruta. Marco Polo, con apenas 17 años, se embarcó junto a su padre en un largo viaje que recorrería gran parte de Asia Central, hasta llegar a la corte de Kublai Khan, el último gran Khan del Imperio Mongol y el primer emperador de la dinastía china Yuan, en el año 1271. Su padre y él se quedarían en China por unos años, donde el joven Polo exploraría regiones y conocería culturas nunca antes vistas por un europeo. En el año 1295 retornaría a su ciudad natal, Venecia, una vez más recorrida la ruta de la seda, trayendo consigo innumerables relatos y conocimientos sobre sus experiencias cosechadas a lo largo de esos años. A su vuelta, redactaría su obra más conocida, Los viajes de Marco Polo, que daría a conocer su historia al mundo occidental. Lenguas, culturas, religiones, progresos y demás viajaron de una parte del mundo a otra a través del comercio, haciendo de esta antigua ruta comercial un elemento fundamental en el desarrollo de la civilización. Junto al progreso, enfermedades y epidemias se expandieron con el comercio, y serían algunos historiadores los que apuntarían a dicha ruta como la principal causa de la expansión en el año 1350 de la peste negra en Europa. Aún así, la ruta de la seda permaneció activa por otros 100 años, hasta que los otomanos, tras la toma de Constantinopla en 1453, pusieron fin al comercio entre ambas regiones. Esta fue una de las razones por las que los europeos empezaron a buscar rutas alternativas para seguir comerciando con Asia.
Las ansias de muchos los llevarían a hacerse a la mar, dando comienzo a la era de los descubrimientos, encabezada por españoles y portugueses, que llevó más tarde a la llegada de los europeos al continente americano por Cristóbal Colón, abriendo un nuevo capítulo a la historia de la humanidad. En cierta manera se le puede atribuir a la Ruta de la Seda estos grandes momentos de la historia, ya que serían las posibilidades de la extensa actividad comercial la que daría a los europeos las ansias de explorar nuevas rutas de comercio, además de introducir en las sociedades nuevas formas de pensar y vivir. Sin duda, la mayor aportación de la Ruta de la Seda sería el intercambio cultural. En consecuencia, influiría en numerosas formas, siendo gran precursor del comercio y las relaciones internacionales. Lenguas, ideas, creencias, arte, ciencia, progreso y todos los demás elementos de la civilización viajarían con los mercaderes que recorrerían sus caminos, sentando así las bases del desarrollo del mundo moderno.